Ahora vamos a continuar la discusión sobre la utilidad y las preferencias de los consumidores. Vamos a comenzar definiendo lo que es utilidad. La utilidad describe la forma en que las personas le van a asignar un orden de preferencia de todas las posibles situaciones, desde la menos deseada hasta la más deseada, y la cual va a expresar su nivel de satisfacción. La utilidad también asume que el comportamiento de las personas es racional, por ende asume las propiedades de las preferencias. A la utilidad se le puede asignar un número o al orden de la preferencia. Estos números no son únicos, no importa el número que se le asigne, este siempre va a reflejar el orden de la preferencia y el cual va siempre a implicar que el mismo set de selección. A continuación, vamos a presentar un ejemplo del orden de la utilidad, donde vamos a tener dos alternativas, pizza y hamburger, donde P va a denotar pizza y la H va a denotar los hamburgers o las hamburguesas. La notación va a ser la siguiente, donde la U de P representa la utilidad para las pizzas y UH representa la utilidad del hamburger. En cuanto al orden de preferencia, vamos a decir que si el pedazo de pizza se prefiere sobre el hamburger, entonces la utilidad de P va a ser mayor a la utilidad de H, donde P es pizza y H es hamburgers. No importa el valor que se le asigne, va a reflejar siempre el orden preferencial. Vamos a decir que le asignamos a la utilidad de pizza 5 unidades y a la utilidad de H 2 unidades, o 3000 para la utilidad de P o 1000 para la unidad de P, donde cada uno de estos valores siempre va a tener que reflejar el orden de la preferencia sin importar los números que se le asignen. Vamos a suponer en este ejemplo 1, donde tenemos dos personas, vamos a tener 2 días y ambas personas siempre prefieren el pedazo de pizza sobre el hamburger. En este ejemplo vamos a demostrar el orden preferencial, no importa el valor. Vamos a decir, tenemos dos personas en 2 días y dos productos. Tenemos que para la persona 1, el día 1 prefiere la pizza sobre los hamburgers. También tenemos que en el día 2, esta persona 1 prefiere las pizzas sobre los hamburgers. Quiere decir que esta persona 1, sin importar el día, va a tener una preferencia de pizzas por hamburgers. Por el contrario, la persona 2 prefiere pizza el día 1, mientras que también va a preferir las pizzas en el día 2. Lo único aquí que el orden preferencial se mantiene, pero si ustedes miran la utilidad para cada una de las personas en los días es muy distinta. Lo que debemos apreciar aquí es que el orden preferencial siempre queremos más a tener menos en el caso de estas utilidades para ambos días. En este ejemplo, ¿quién prefiere más el pedazo de pizza, la persona 1 o la persona 2? Realmente podemos ver que ambas personas prefieren el pedazo de pizza sobre el hamburger. Pero ¿qué tal si ambas tienen, como en el ejemplo, diferentes escalas? Podemos determinar quién prefiere más y la contestación es que no, porque las preferencias son subjetivas. Y yo, a pesar de que le puedo asignar un valor, el valor que yo le asigne a mi preferencia no necesariamente lo podemos comparar con la preferencia de otra persona. Como mencioné anteriormente,
Y para repetir y resumir, como cada persona puede asignarle un número distinto a su preferencia, no podemos identificar quién le asigna un valor mayor, es decir, que la utilidad es subjetiva, dado que ambos pueden utilizar escalas diferentes para medir la utilidad. Ahora vamos a dar otro ejemplo. Seguimos con las dos personas los 2 días, pero ahora ambas personas prefieren la pizza sobre el hamburger solamente durante el primer día. Como ustedes pueden ver en este ejemplo, ahora no podemos determinar qué ocurre en el día 2, pero sí podemos determinar que el pedazo de pizza es preferido el día 1 para ambas personas. Es decir, ¿quién prefiere más el pedazo de pizza? ¿La persona 1 o la persona 2? ¿Y qué tal si ambas tienen diferentes escalas? Podríamos determinar quién prefiere más y la contestación, al igual que en el ejemplo 1, no la podemos determinar. En la segunda pregunta, ¿quién prefiere más el pedazo de pizza? ¿La persona 1 o la persona 2 en el segundo día? Y vamos a contestarle esa pregunta en la próxima slide. Ahora vamos a contestar ambas preguntas. La primera ya la habíamos contestado, pero como cada persona puede asignarle un número distinto a su preferencia, no podemos identificar quién le asigna un valor mayor, dado que ambos pueden utilizar diferentes escalas. De igual manera, no podemos identificar tampoco cuando la persona se mueve de preferencia y cuál número se le asigna a la preferencia y quién prefiere más un bien sobre el otro en el día número 2, además de que pueden utilizar también diferentes escalas. Es decir, que el día 2 no podemos identificar cuál producto se prefiere sobre el otro porque no sabemos qué puede afectar para mover esa preferencia de moverme de preferir pizzas a preferir hamburguesas o hamburgers. Ya pudimos observar que el orden de preferencia permanece. Se dice que la utilidad se puede definir hasta que haya una transformación de preservación de orden o monotónica. Es decir, en inglés se dice que es order preserving transformation or monotonic transformation. ¿Qué implica esa transformación monotónica? Esta transformación monotónica esencialmente lo que hace es tomar un set de números o la función y los vamos a transformar donde el resultado de esa primera derivada de esa función va a ser mayor o igual de 0. Es decir, que si yo tomo una función de la utilidad y la transformo, por ejemplo, en una función cuadrática o obtenemos los logaritmos de esa función de utilidad, vamos siempre a preservar el orden de la función original. Es decir, no importa la transformación que yo le haga a esa función matemáticamente, siempre el orden se va a preservar. Ya sabemos el orden de preferencia se va a preservar. Es decir, que cuando hacemos una encuesta, no hace sentido preguntar cuánto más se prefiere un pedazo de pizza sobre el hamburger. Al no tener una sola alternativa de cuánto más, lo que queremos medir es el orden de preferencia. Es decir, que cuando hacemos encuestas, en vez de preguntarle cuánto más usted prefiere, se le va a asignar una escala al nivel de esas preferencias. Recordemos que también nosotros utilizamos el supuesto de todos los demás factores constantes o ceteris paribus. Como la utilidad mide el nivel de satisfacción de las personas,
el cual está influenciado por otros factores, actitudes psicológicas, presiones de grupo, experiencias pasadas, cultura. Es por esto que cuando se estudia o se mide la utilidad, se asume que todos los demás factores se van a mantener constantes. En cuanto a las curvas de indiferencia, estas son una representación gráfica de las preferencias de los consumidores. Estas presentan todas las combinaciones posibles de las canastas de bienes que le proveen al consumidor con un mismo nivel de satisfacción. Esta canasta de bienes es una lista específica de las cantidades de uno o más productos que el consumidor compra cada mes. Por ejemplo, alimentos, ropas. Los consumidores también van a seleccionar la canasta de bienes que le va a brindar un mayor beneficio o satisfacción. Con esto concluimos esta presentación y en las próximas vamos a ver estas curvas de utilidades, a pesar de que ya las presentamos durante la primera semana, vamos a abundar más sobre ellas y cómo podemos de estas curvas de utilidades obtener la curva de demanda.